La reciente reunión del Comité Federal del PSOE se ha convertido en un claro reflejo de las profundas divisiones que atraviesan el partido en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Suscríbete si amas a tu país. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido uno de los protagonistas más destacados de esta jornada, no solo por su presencia en la sede de Ferraz, sino también por su intervención cargada de duras críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez y sus acuerdos con los partidos independentistas. Lo que en teoría debía ser una reunión destinada a fortalecer la cohesión interna del partido se transformó rápidamente en una tormenta política, revelando tensiones latentes que amenazan con fracturar aún más al PSOE. García Paje ha ejercido un papel destacado como opositor interno a muchas de las decisiones estratégicas adoptadas por Sánchez desde su llegada a Ferraz. Su actitud decidida y la seriedad con la que enfrentó la jornada dejaron claro que no estaba dispuesto a cumplir con simples formalidades. García Paje llegó dispuesto a cuestionar el liderazgo de Pedro Sánchez, a señalar las debilidades de sus pactos con los independentistas y a alertar sobre las peligrosas consecuencias que, en su opinión, estas decisiones podrían tener tanto para España como para el PSOE como partido. Uno de los momentos más tensos de su intervención se produjo cuando se refirió a lo que denominó el cupón independentista, una clara referencia a las concesiones que, según él, Pedro Sánchez había otorgado a Esquerra Republicana y otros grupos independentistas a cambio de su apoyo parlamentario. Para García Paje, estas concesiones no eran meras estrategias políticas para garantizar la estabilidad del gobierno, sino que representaban una auténtica traición a los principios fundamentales del PSOE e incluso a los valores de la izquierda que el partido ha defendido históricamente. Según el presidente de Castilla-La Mancha, Sánchez estaba sacrificando la unidad de España y la igualdad entre sus ciudadanos para mantenerse en el poder, lo que consideró un error ético y político de enormes proporciones. Sin embargo, lo que exacerbó aún más la tensión fue el intento de silenciar a García Paje durante su discurso. Mientras exponía sus críticas más contundentes, un miembro del equipo de prensa del PSOE interrumpió alegando problemas de tiempo, un gesto que fue rápidamente interpretado como un intento de censura desde la propia dirección del partido. Según reveló posteriormente OK Diario, la orden de interrumpir a García Paje no fue casual, sino que provenía directamente de los altos cargos del partido, en concreto de Jon Antolí Llorente, director de comunicación del PSOE. Esta interrupción, lejos de calmar las aguas, evidenció aún más la falta de unidad y la fragilidad del liderazgo de Pedro Sánchez, mostrando cómo el nerviosismo en la dirección del partido está alcanzando niveles preocupantes. El núcleo de la intervención de García Paje giró en torno a su crítica al pacto con Esquerra Republicana, un acuerdo que, según él, había sido negociado sin transparencia y sin el conocimiento de muchos de los principales líderes del PSOE. Lo que más molestaba al presidente de Castilla-La Mancha no era solo el contenido del pacto, sino la falta de un debate interno sobre un asunto de tal relevancia para el futuro del país. En su opinión, la opacidad con la que se llevó a cabo el acuerdo no solo socava la confianza entre los miembros del partido, sino que también alimenta la desconfianza de los votantes socialistas, muchos de los cuales están cada vez más desconectados de las decisiones que está tomando el gobierno de Sánchez. El intento de silenciar a García Paje no hizo más que aumentar la desconfianza entre los sectores críticos del PSOE, que ven en estas maniobras un intento de controlar el discurso y evitar que las voces disidentes tengan un espacio para expresarse. Esta caza de brujas contra aquellos que se atreven a cuestionar a Pedro Sánchez pone en evidencia la falta de tolerancia dentro del partido hacia la crítica interna, algo que contrasta con los principios de debate abierto y pluralidad que el PSOE ha defendido históricamente. Mientras tanto, las tensiones entre los distintos sectores del PSOE continúan aumentando. Por un lado, están aquellos que defienden la estrategia de Pedro Sánchez como una necesidad política para mantener la estabilidad del gobierno y garantizar la paz en Cataluña. Por otro, figuras como García Paje ven en estas concesiones un camino peligroso que podría tener graves consecuencias no solo para la unidad del país, sino también para el futuro del partido. García Paje, a pesar de los intentos de censura y de la presión desde la dirección del PSOE, ha dejado claro que no piensa retroceder en sus críticas. Su valentía al alzar la voz contra Pedro Sánchez es un claro indicio de que dentro del PSOE aún existen voces dispuestas a defender los principios y valores que han definido al partido durante décadas. En un momento en el que muchos optan por callar o acomodarse para mantener sus posiciones de poder, García Paje se ha erigido como una figura que, a pesar de las presiones, está dispuesta a luchar por lo que considera correcto. En conclusión, este episodio en el Comité Federal del PSOE ha expuesto de manera clara las fracturas internas y ha puesto de relieve el distanciamiento cada vez mayor entre Pedro Sánchez y algunos de los líderes regionales del partido. Mientras Sánchez parece estar obsesionado con mantener el poder a cualquier precio, incluso a costa de comprometer principios fundamentales, figuras como García Paje se mantienen firmes en su oposición a estas estrategias, defendiendo con determinación los valores y principios que consideran esenciales para el futuro del partido y del país.
La valentía demostrada por García Page al enfrentarse a Pedro Sánchez sirve como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, no todo está perdido en el seno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Esta confrontación pone de manifiesto que aún persisten líderes dentro del partido que defienden con firmeza la unidad de España y abogan por la transparencia dentro de las estructuras del PSOE. No obstante, el futuro del PSOE sigue siendo incierto, y su evolución dependerá en gran medida de la manera en que se manejen las tensiones internas en los próximos meses. La jornada en cuestión resultó ser especialmente intensa dentro del PSOE, generando lo que muchos describen como una verdadera caza de brujas contra uno de los jueces más valientes y comprometidos en la actualidad, Juan Carlos Peinado. Este magistrado, quien ocupa el cargo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido objeto de una serie de ataques y presiones, particularmente provenientes de los sectores afines al Partido Socialista y de manera más concreta, del propio Pedro Sánchez. El esfuerzo por apartar a Peinado de la investigación relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente, ha adquirido una dimensión aún más preocupante en los últimos días. La Fiscalía, en una maniobra que muchos consideran servil al gobierno de Sánchez, ha respaldado la querella presentada por el presidente contra el magistrado. Esta acción ha provocado una ola de indignación en diversos círculos judiciales y políticos, que interpretan este acto como un ataque directo a la independencia judicial y una clara interferencia del Poder Ejecutivo en un proceso que debería desarrollarse con total imparcialidad. La Audiencia Provincial de Madrid, al verse obligada a revisar el caso, ha solicitado a Peinado el testimonio completo del expediente que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Esto, sumado al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, ha colocado en el centro del debate no solo la integridad de Peinado, sino también la del sistema judicial español en su conjunto. Lo más llamativo de este proceso es cómo el Poder Judicial está siendo sometido a una presión brutal por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La defensa de la primera dama, en lugar de enfocarse en refutar los hechos que están siendo investigados, ha optado por una estrategia de ataque personal contra el juez, buscando su recusación para desacreditar el proceso. Esta estrategia ha sido evidente no solo en las querellas presentadas por la defensa de Gómez, sino también en el apoyo institucional que Sánchez ha recibido de la Fiscalía, un hecho que cuestiona la separación de poderes en España. La querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado se basa en la supuesta comisión del delito de prevaricación, argumentando que el magistrado ha actuado de manera arbitraria al citar al presidente como testigo en el caso que afecta a su esposa. Sin embargo, numerosos expertos jurídicos han salido en defensa de Peinado, afirmando que el juez ha actuado conforme a la ley y que sus decisiones están plenamente justificadas. Para muchos, lo que verdaderamente ha molestado a Sánchez es que se le haya tratado como a cualquier otro ciudadano, y la citación de Peinado es vista como una señal alarmante de cómo el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a manipular las instituciones para proteger a sus allegados. La intromisión de la Fiscalía en apoyo al presidente y la creciente presión sobre el juez demuestran que la independencia judicial está en riesgo y que se están utilizando tácticas políticas para intentar desacreditar a quienes se atreven a investigar la corrupción en el entorno de Moncloa. No obstante, a pesar de todas las presiones, el juez Peinado ha demostrado una gran integridad y valentía al no dejarse amedrentar. Ha mantenido su posición firme, avanzando con la investigación a pesar de los ataques y las querellas. Este comportamiento ha sido elogiado por muchos dentro y fuera del ámbito judicial, quienes ven en Peinado un símbolo de resistencia frente a los intentos de control político sobre la justicia. En conclusión, el caso de Begoña Gómez y el papel de Pedro Sánchez en esta trama exponen una de las facetas más negativas del actual gobierno: el uso del poder para silenciar y controlar a aquellos que buscan la verdad, en lugar de permitir que la justicia siga su curso. El presidente ha optado por una estrategia de acoso y hostigamiento contra un magistrado que simplemente está cumpliendo con su deber. A pesar de los esfuerzos por apartar a Peinado, su integridad profesional y su compromiso con la justicia se erigen como un ejemplo de lo que significa defender la verdad y el Estado de Derecho en tiempos oscuros. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue cavando su propia tumba política, demostrando un total desprecio por la separación de poderes y por la justicia. Su intento de proteger a Begoña Gómez de las acusaciones revela la debilidad de un gobierno que, en lugar de velar por el bienestar de los ciudadanos, está obsesionado con protegerse a sí mismo y a sus cercanos, a costa de los principios más básicos de la democracia. La intervención de Emiliano García Page en el Comité Federal del PSOE no fue simplemente un discurso más, sino una manifestación clara de la profunda división interna que atraviesa el partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Desde su llegada a la sede de Ferraz, el presidente de Castilla-La Mancha dejó en evidencia su desacuerdo con las políticas del gobierno central, especialmente en lo que respecta a los acuerdos con Esquerra Republicana y las concesiones a los independentistas catalanes, que él denominó irónicamente como el cupón independentista. Para García Page,
Estas concesiones no solo traicionan los principios fundamentales del partido, sino que además comprometen la unidad territorial de España, un valor que él considera innegociable. En su discurso, dejó claro que su crítica no era un ataque personal contra Sánchez, sino una defensa de los valores históricos del PSOE y de la izquierda en general. La unidad de España y la justicia social no deberían ser moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias, y mucho menos bajo el pretexto de mantener la estabilidad política, como argumenta el gobierno. El malestar de García Page se intensificó al no haber tenido acceso a un documento formal que justificara el acuerdo con Esquerra, algo que él consideraba fundamental para una evaluación adecuada. Falta de claridad grave en un asunto tan crucial para el país. La opacidad con la que se gestionan las decisiones dentro del PSOE y del gobierno es, para él, una señal de alarma que debe ser atendida con urgencia. Su crítica fue más allá, señalando la desconexión que percibe entre la cúpula del partido y las realidades de muchas provincias españolas, como Cuenca, que enfrentan problemas estructurales como la despoblación y la falta de empleo. En este sentido, García Page atacó las declaraciones de Pilar Alegría, portavoz del gobierno, quien había intentado minimizar la importancia de las bonificaciones fiscales en estas regiones, describiéndolas como una singularidad financiera. Para García Page, estas bonificaciones no son un capricho, sino una necesidad urgente para revitalizar el tejido socioeconómico de las áreas más desfavorecidas de España. Pero lo que realmente destacó en su intervención fue la percepción de un control interno cada vez mayor dentro del PSOE, una especie de censura hacia las voces críticas. García Page denunció que el partido, bajo el liderazgo de Sánchez, se está transformando en una organización en la que las opiniones disidentes son silenciadas o minimizadas. El episodio en el que su discurso fue interrumpido por el equipo de prensa del partido, supuestamente por razones de tiempo, fue para él un claro ejemplo de este control sobre el discurso interno. En sus declaraciones posteriores a los medios, García Page fue aún más contundente. Hizo un llamado a la reflexión dentro del PSOE, instando a la dirección del partido a recuperar los valores fundamentales que siempre han definido al socialismo español. Para él, continuar con acuerdos que socavan la unidad de España y que no cuentan con el respaldo transparente del partido es un grave error que podría tener consecuencias irreparables para el futuro del PSOE. Pedro Sánchez, en su búsqueda por mantener el poder a toda costa, parece dispuesto a sacrificar los principios históricos del PSOE en favor de acuerdos coyunturales con fuerzas políticas que, en palabras de García Page, no tienen interés en la unidad nacional ni en la justicia social. Este pragmatismo político, que en muchos casos roza el cinismo, ha generado una fractura profunda dentro del partido, donde cada vez más voces se levantan contra la dirección actual. La intervención de Emiliano García Page ha causado un profundo impacto que trasciende los límites de los medios de comunicación, resonando con especial fuerza entre los sectores más críticos del PSOE. Esta intervención ha sido percibida como una manifestación clara de la creciente preocupación que circula dentro del partido en relación con el rumbo que éste está tomando bajo la dirección actual. Las palabras de García Page no solo reflejan su inquietud personal, sino que también actúan como un espejo de la inquietud generalizada entre los miembros más disconformes y preocupados por el futuro del partido. García Page ha argumentado de manera contundente en favor de una izquierda que se mantenga coherente y fiel a sus principios fundamentales. Su posición es clara, no está dispuesto a permanecer en silencio mientras el PSOE sigue una trayectoria que, en su opinión, lo aleja progresivamente de su esencia originaria. Este camino, que García Page considera que está siendo orientado hacia una mera herramienta de poder político en lugar de una auténtica fuerza transformadora, ha sido objeto de su crítica más firme. En su discurso, García Page ha planteado una defensa apasionada de una izquierda que no solo se adhiera a sus principios históricos, sino que también se mantenga fiel a una visión de transformación social genuina. Esta postura subraya un desafío significativo para el PSOE, la necesidad de revisar y posiblemente redefinir su dirección estratégica para evitar que se convierta en un ente que únicamente persigue el poder por sí mismo, en lugar de utilizarlo como un medio para impulsar cambios profundos y positivos en la sociedad. La intervención de García Page, por lo tanto, puede ser vista como un llamado a la reflexión y a una reevaluación de los valores y objetivos que deben guiar al partido en el futuro. En resumen, la intervención de Emiliano García Page se manifestó como un contundente golpe sobre la mesa, revelando de manera inequívoca las tensiones internas que agitan al seno del PSOE y la creciente disconformidad de una parte significativa de sus miembros con la dirección ejercida por Pedro Sánchez. García Page no solo denunció estas fricciones, sino que su llamado a la unidad territorial y a la justicia social sirvió como una advertencia clara y directa sobre la delicada encrucijada histórica en la que se encuentra el partido. El discurso de García Page subrayó la necesidad urgente de cohesión dentro del PSOE, que, en su opinión, se halla en un momento crucial que determinará su futuro. Este llamamiento a la unidad no solo busca fortalecer la cohesión interna del partido,
sino también abordar los retos fundamentales relacionados con la justicia social y la equidad territorial que son percibidos como esenciales para su regeneración y estabilidad. Si el PSOE decide persistir en la senda del pragmatismo político extremo y los pactos considerados oscuros o poco transparentes, corre un riesgo significativo. La continuidad en esta dirección podría traducirse en una erosión de su identidad histórica y sus principios fundacionales, lo que potencialmente llevaría a una pérdida considerable de su relevancia en el actual panorama político español. La persistencia en tales prácticas podría comprometer la capacidad del partido para resonar con sus bases y adaptarse a las demandas cambiantes del electorado, con posibles consecuencias adversas para su futuro y posicionamiento en el ámbito político nacional. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.